Bienvenido a mi canal de YouTube y buen comienzo de semana. Es la tercera vez que grabo este YouTube. Estoy intentando mejorar mi manera de comunicarme, alinearme más con un mensaje más profundo, más transformador, y no tienen idea del esfuerzo y de la conciencia que tienes que poner para hablar de manera diferente. Eso del YouTube y de tener formatos de contenidos más largos está siendo todo un desafío que me está emocionando muchísimo. La verdad es una oportunidad increíble para crecer, el aprender a comunicarnos de manera distinta, pues realmente vas reprogramando tu propio diálogo interno, ¿no? Y vas aprendiendo muchísimo de ti mismo, así que vamos a por ello, vamos a intentarlo una vez más, y esta sí es la vez, como decimos en Italia, es la va o la spacca, o sea, o funciona o ya está. Esta es la que va a salir en el YouTube oficial, ya está, ¿vale? Bueno, vamos a por ello. Miren, hoy de lo que quiero hablar es de cómo crear una realidad auténtica. ¿Cuál es el único consejo que yo daría a mi versión del pasado para crear la realidad auténtica que tengo hoy día? Y que realmente es el único consejo que yo misma daría a mi versión actual para seguir creando más y más y más autenticidad y más resultados, conexión, propósito en mi vida. Y eso es, por supuesto, lo mismo que recomiendo a cada persona que esté escuchando este video y que quiera crear una realidad auténtica en propósito, alineada con su ser, que realmente le motive y hasta le sorprenda. Una realidad que te sorprenda, que supere todas tus expectativas, como lo hizo conmigo. Estoy segura que lo puede hacer con todos. Antes de empezar y de decir cuál es este consejo, quiero poner un poco de contexto aquí. Desde chicos, desde niños, a todos nos enseñaron a obedecer. Obedecer en casa, ¿no? En la familia, en la escuela, obedecer las leyes, las normas sociales, obedecer, que al final esto de la educación, que yo no sé en tu país, pero en Europa está, es lo más importante, es la educación, ser educado, mostrarte educado antes los demás, con los desconocidos, con el vecino de casa y tal. Y esta educación al final lo que te dice es, pone siempre a alguien por encima tuyo, pone al vecino enfrente de por encima de lo que tú sientes. Los demás son más importantes. Caer bien, agradar, aparentar es lo más importante. Nos enseñaron, realmente tenemos esta creencia de que tenemos que obedecer. Si obedecemos, somos buenos. Si desobedecemos, somos malos. Y a partir de esta creencia, cada quien ha construido su propio carácter, porque hay personas que obedecen más de manera natural y hay personas como yo y como me imagino que muchas personas que van a escuchar este mensaje, desobedecemos más, ¿no? Entonces cada uno va creando su carácter según el obedecer lo externo o desobedecer el externo, pero todo el rato es nosotros versus el externo. No hay ningún contacto a nivel interno. No es un obedecer que te conecta, es un desobedecer que te pone, que te acerca o te aleja de esas normas sociales, ¿no? Bueno, decir que la mayor parte de las personas está perdida en esto. La mayoría ni llegan a conocer que hay una entidad superior a la que tú puedes obedecer o desobedecer. No llegan a entender esto porque están tan perdidas en esta creencia primaria que hay algo externo con el que tú te relacionas todo el rato, que no llegan a ir adentro, a conocerse en profundidad y a conectar con una voz que realmente es la que está por encima de todo lo demás. Y es la voz de nuestra conciencia. Miren, poniendo un poco de contexto en mi historia particular con esto, yo me pasé toda la vida entre obedecer y desobedecer, obedecer y desobedecer, y en ambas estaba perdida. Cuanto más obedecía, más me alejaba de mi manera de ser, de hacer, de ver las cosas, de sentir, ¿vale?
Y al revés, cuando iba en contra de lo establecido, por ejemplo, cuando no hacía lo que mis padres querían, cuando empecé a frecuentar entornos donde se bebía mucho, se tomaba drogas, cuando desobedecí teniendo muchísimo, por ejemplo, muchísimas relaciones sexuales, ¿no? Cuando era joven, desobedecer cuando me decían, no mires la televisión, haz ejercicio, haz esto, y yo me tiraba 3 horas enfrente de la televisión y engordé muchísimo en una temporada de mi vida. Es decir, ese desobedecer, ¿vale? Que sobre todo en la edad de la adolescencia se volvió muy fuerte, me llevó a un hoyo aún más grande que el obedecer, porque realmente no me llevaba a conectar conmigo, me llevaba a ponerme en contra, a rechazar el obedecer. En esta dinámica no hubo ningún tipo de conexión y ahí es donde yo me pasé la mayor parte del tiempo, ¿vale? Lo primero que a mí me despertó, me hizo despertar de esta primera mentira fue la conexión con mi cuerpo. Gracias a Dios, la vida me puso enfrente a una primera crisis muy grande en la que yo salí a través de hacer deporte, empezar a correr. La carrera, el deporte, yo siempre lo digo, es lo que me ha salvado de mí misma. Empezando a correr, empecé a generar esta mayor conexión con el cuerpo. Yo aún no sabía quién era, no tenía una relación conmigo misma, me sentía totalmente perdida. Sin embargo, cuando yo hacía deporte, me sentía bien. Y a lo largo del día, yo me sentía mejor cuando hacía deporte. Y esto hizo con que yo hiciera más deporte y empezara a alinearme de alguna manera más con lo que me hacía sentir bien. Esto desbrocó, ahí también todavía de todos modos estaba desobedeciendo muchísimo a lo externo, de todos modos, o sea, realmente no cambió nada. Lo único que cambió cuando empecé a despertar esa parte del, el deporte me hace bien, es que me volví más fuerte, más resiliente y aprendí a no solo hacer cosas que hacían bien o no hacían bien a los demás, sino que aprendí a hacer algo que me hacía bien a mí misma, cosa que antes jamás había aprendido. Solo me regía por lo que pasaba afuera, mientras que el deporte me hizo entender que había algo más, que era yo misma, y que había cosas que me hacían sentir bien y otras cosas que no me hacían sentir bien. Esta fue como la primera puerta de entrada. Esta puerta de entrada en el cuerpo me llevó a otra crisis muy grande, que fue y se manifestó a través de muchísimos síntomas físicos de las que nadie tenía la solución. Pagué muchísimos médicos especialistas, acabé muchas veces en urgencias y nadie, ningún doctor médico podía encontrar una solución o una comprensión de lo que me estaba pasando. Y esto me devolvió a una crisis muy grande. De hecho, conectada con el mismo problema, que es, si nadie externo tiene la solución a esto, ¿qué pasará? Que si nadie me puede ayudar, me puede salvar de esos problemas, ¿qué hacemos? Yo no sentía que podía con este desafío, no pensaba que las respuestas podían estar en otro lugar, tenía miedo a tomar responsabilidad de mis propias respuestas porque no sabía por dónde empezar. No tenía ningún tipo de respuesta, estaba totalmente perdida en el mundo externo todavía. Nuevamente, gracias a la vida, gracias a Dios, esta crisis me llevó a estar tan mal que cuando apareció la oportunidad de irme en Erasmus, mi madre me dijo, ve, hija, ve, porque me veían, realmente mi familia me veía sufrir y me veía sin salida, ¿entienden? Entonces me dijo, ve y ve a ver qué tal. Y yo sentí un miedo muy profundo, pero dije, venga, me voy. Y ahí es cuando empecé a jugar de manera diferente. El irme de mi pueblo, esta fue otra cosa que me hizo despertar muchísimo. Irme de mi pueblo significó quitar una presión de mí. Se quitó una presión de mí y desde esta distancia empecé a hacer cosas que nunca había hecho y empecé a no hacer cosas que antes hacía por cuenta de esta presión. Y lo que me apoyó muchísimo fue
la escritura en ese periodo. Empecé a escribir todos los días, escribir muchísimo, a volcar mis pensamientos y sentí que algo dentro mío se estaba comunicando conmigo en la escritura. Cuando yo escribía, salían palabras, frases que no tenían nada que ver con cosas que yo conocía a nivel mental, sino que era algo que se estaba comunicando a través mío. Algo más allá, y que este algo me daba, de alguna manera me daba indicaciones y me decía qué hacer y cuáles decisiones tomar. Todavía no entendía nada, porque estaba dormida todavía, pero dije, wow, qué fuerte. Y nuevamente hice más de lo mismo de lo que me hacía sentir bien. Ahí también empecé a hacer yoga, algo que jamás había pensado hacer. Sin embargo, ahí los eventos, el estar fuera de casa, el conectar con gente nueva, el escucharme más y empezar a alinearme más de manera súper inconsciente, hizo con que fluyera en nuevas direcciones, ¿vale? Y todo esto me llevó con el tiempo, con los viajes, con el decidir alejarme de mi casa, de mi pueblo y buscarme. De alguna manera tenía esta cosa de quiero encontrar una verdad, quiero nutrir este algo que está, de alguna manera se estaba moviendo adentro. En Valencia tuve mi gran despertar, que yo lo llamo mi primer gran despertar. Ahí yo conecté con la conciencia. Sentí que literalmente era muy obvio que había algo dentro de mí, por encima mío, que me guiaba y que cuando yo hacía lo que me decía, las cosas me iban bien. Cuando yo no hacía lo que me decía, las cosas me iban mal. Y fue tan claro que me entregué a esa verdad. Y dije, voy a hacer una prueba, lo tomé como un juego. Voy a hacer una prueba. Voy a entregarme a este ejercicio de hacer solo lo que mi conciencia me dice, independientemente de lo que me esté pidiendo, y dejar de hacer lo otro. Me di un tiempo para hacer eso. Y esto me llevó a otro nivel. Esto fue una etapa en la que yo en poquísimos meses di un salto cuántico en todas las áreas de mi vida. Tomé decisiones muy valientes que me llevaron a otro nivel de conexión, de autodescubrimiento, de experiencias de vida, literalmente, que es gracias a ellas que yo estoy aquí hoy día. Y fueron gracias a esta fe que me dio el tomar decisiones alineadas. Porque me di cuenta de que cuando yo obedecía a esta conciencia, me iba mejor, que a pesar de tener un umbral de incomodidad, de miedo que tenía que superar, de pereza muchas veces, a pesar de ese umbral, más allá de ello, siempre había algo mejor, más paz, mejores relaciones, mejores decisiones, más resultados en todo lo que hacía, ¿no? Y esto me daba muchísima fe. Cuanta más fe tenía, más decisiones alineadas tomaba. Y así entré por una época, yo fluía totalmente con lo que mi conciencia me decía y me dejé el trabajo, puse el foco simplemente en eso. Unos años puse el foco solo en nutrir esta voz de mi conciencia y ver hasta dónde me podía llevar y ver qué pasaba. Y fue un súper viaje, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Hazme saber en comentarios si tú has tenido esta parte, eso me interesa también. Me interesa saber si las personas que me estáis escuchando ahora habéis tenido ese primer despertar así súper fuerte y súper claro o no. Esa para mí no fue la fin, porque luego lo que me pasó, y aquí creo que muchos se van también a sentir reflejados en esta segunda parte. Claro, esa voz de la conciencia te lleva a vivir mejores momentos y peores momentos. Es decir, te va a llevar en direcciones que tú quieres, pero otras veces te lleva en direcciones que tú no quieres, en direcciones que desafían muchísimo tu ego, tus miedos, tus resistencias internas. Entonces yo pasé por una etapa donde confronté eso y apagué la voz de mi conciencia. Desobedí la voz de mi conciencia. Y ahí empezaron
unos desafíos o una mayor desconexión. ¿Qué pasó? Que cuando yo estaba en COVID, en una ecovilla en Brasil, la voz de mi conciencia me dijo, empieza algo en línea, empieza a compartir tus dones en línea, a dar clases de Qigong, de yoga, de meditación, que es lo que yo hacía en aquel momento. Comparte eso. Y yo me resistí. No lo quise hacer. Encontré excusas, pretextos, me desconecté. Y perdí esa conexión. Perdí esta conexión, ¿vale? Y esta desconexión también empezó a traer más incoherencias en mi vida. Tuve una relación tóxica en aquel momento, en la ecovilla. La relación conmigo misma tampoco estaba fluyendo. Engordé mucho también. El autocuidado falló. Empecé a fallarme en muchísimas otras áreas a partir de esa incoherencia, ¿vale? Y luego hubo un periodo en el que nuevamente hubo un gran periodo, unos meses donde luché y luego por fin empecé a entrar nuevamente en esta coherencia respecto a lo que mi conciencia me estaba diciendo. Hasta estar aquí. Miren, la única cosa que a mí me ha traído aquí ha sido la voz de mi conciencia. Lo único que ha resistido que eso pudiera pasar antes ha sido la voz de mi ego. Esto es la comprensión mayor que yo tengo en este momento. Lo que me ha llevado aquí ha sido mi conciencia, nada más. La realidad que yo tengo hoy día ha superado mis expectativas. Yo jamás pensaba que iba a tener esta profesión. Jamás pensé que iba a tener esa conexión conmigo, la pareja que tengo, que iba a poder viajar el mundo desde un negocio propio. Jamás ni había soñado esto, ¿vale? Esto superó totalmente mis expectativas y esto se fue dando conforme escuché mi conciencia más y más. Me llevó a caminos totalmente inesperados. Me sorprendió por completo y sé que si sigo escuchándola me va a llevar aún más a lugares más inesperados y de mayor conexión conmigo. Esto es brutal porque, miren, la mayor parte de las personas está atrapada en este obedecer y desobedecer a lo externo y no obedece lo único que tendría que escuchar, que es a su conciencia. Mira, tal cual te lo digo, si tú cuanto más escuchas a las voces externas, menos estás escuchando a tu autenticidad, que es tu voz de la conciencia al final. Cuanto más tú sientes que no tienes una realidad auténtica, más quiere decir que aunque tú no lo puedas ver de manera inconsciente, estás siguiendo, estás obedeciendo las voces de tu familia, de la sociedad, de expectativas externas. Esta ha sido mi comprensión. Por eso me acerqué a la bioneuroemoción de Henry Corbera, porque me di cuenta y por eso compartí esto por años. Yo trabajé con esto, soy acompañante, pero antes compartía solo eso, porque entendí que al final la voz tuya de la autenticidad, hay dos maneras para que esto salga. La primera, evidentemente, es fomentar esta conexión contigo y con tu conciencia. Y la segunda es deshacerte de estas voces que te impiden conectar con ello. Ambos trabajos son súper importantes porque la voz de lo externo, de las expectativas sociales y familiares, muchas veces son tan inconscientes, tan escondidas que realmente no las reconocemos. Yo, muchísimas cosas que he superado de tema de pareja, profesional, emocional, conmigo misma, saboteos, problemas de todo tipo, con la comida, problemas realmente de todo tipo, ¿okay? Que yo tenía, no los he podido reconocer y superar a través de conectarme con mi conciencia, a través de meditar y de escribir. No lo he podido hacer. Cero. He necesitado
una figura externa, un feedback, que a veces eran las crisis en mi propio reflejo en la vida y otras veces eran acompañamientos, personas que me ayudaron a desbloquear esos niveles y a ver, a ganar una perspectiva de vida diferente. Hubo muchas fuerzas de este tipo que regían mi vida, que realmente me llevaban por un lado, por un otro, y que me desconectaban totalmente de mi conciencia, que eran totalmente imposibles de reconocer por mí misma a través del journaling. Hubiera llegado donde estoy sin acompañamiento y sin personas que me hicieron ver a quién yo estaba obedeciendo o desobedeciendo, que al final es lo mismo, no estaría aquí. Obedecer y desobedecer el externo es lo mismo. A veces, por ejemplo, ¿no? Obedecemos a mamá y tenemos el mismo tipo de relación de pareja. Otras veces desobedecemos a mamá y tenemos la relación de pareja opuesta. De todos modos, no somos nosotros. No hay autenticidad. Allí está perdida la mayor parte de las personas y bueno, esta es el trabajo personal por excelencia. El hecho de despertar a esta polaridad que tenemos con respecto a las figuras de nuestros padres o a las normas sociales que tenemos. Esta es la mayor trampa de todas. Realmente es a lo que tenemos que despertar. Y sin alguien que te enseñe, que te haga ver estas cosas y que te haga ir más allá, la realidad, en mi aprendizaje, evolucionamos muy lento, muy despacio. Y hay fuerzas que están tan hundidas dentro de nosotros que no alcanzamos verlas y reconocerlas. Y cuanto más bajo es nuestro nivel de conciencia, es decir, menos, como les he enseñado en mi historia, menos entendemos realmente cómo leer la realidad y cómo movernos, y menos capacidad tenemos de conectar con este poder interior y de transformar nuestra vida a partir de eso, más estas fuerzas llevan nuestra vida sin que nosotros tengamos ningún tipo de control sobre ellas. Cuanto más conscientes, más aprendemos a manejar estas voces, ¿no? Por eso que sí, al principio de nuestro camino realmente el acompañamiento y la terapia, dependiendo del tipo de terapia, pueden ser muy útiles, porque realmente necesitas empezar a arrancar el motor y a despertar, que es lo que yo tuve que hacer en los primeros años, es arrancar el motor. Luego, cuando el motor funciona, te mueves mucho más rápido y puedes empezar a conectar con diferentes decisiones, diferentes también tipos de acompañamiento, ¿no? Como mentores, personas que realmente te pueden llevar a otro nivel de manera mucho más rápida. Porque cuanto más conciencia tienes, más rápido creces. Porque mayor es tu capacidad de enfrentar los desafíos y de alinearte con tu conciencia en un menor tiempo. Y el otro trabajo, esto es el dejar de obedecer y desobedecer al externo, y el otro trabajo es potenciar esta voz de tu conciencia. Y lo haces a través de estas maneras. Primero, conexión con el cuerpo. Lo que en primer lugar me hizo conectar conmigo fue el conectar con mi cuerpo. Y lo que yo hago hoy día es seguir haciendo lo mismo. Entreno 2 veces al día. Me conecto de manera consciente 2 veces al día con mi cuerpo y esto eleva mi nivel de intuición, limpia la energía, me recarga de vuelta, me hace ganar muchísima más claridad mental. Las respuestas a mis preguntas siempre llegan en una sesión de deporte, sobre todo si empujo mucho. Un paseo de 10 minutos no te va a conectar, tienes que llevar a un nivel como al fallo, a un nivel de esfuerzo físico en donde realmente tú desconectes con tu mente y te conectes con un nivel de hasta esfuerzo muy grande. Y después de haber hecho este esfuerzo es cuando va a pasar esa conexión interna, ¿vale? El cuerpo. Luego es el journaling, escribir. Por eso yo siempre digo a mis alumnos, escribir, 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 porque es como tu conciencia se conecta contigo. Hasta si tú te haces una pregunta, escribes la pregunta que tienes y empiezas a escribir random, vas a ver, y esta es una habilidad que por supuesto se entrena, que tu conciencia se va a comunicar contigo a través de esta escritura, ¿vale? Eso también es brutal. Y luego es la práctica diaria, más allá de prácticas espirituales, es la práctica diaria de
voy a tomar decisiones alineadas todo el tiempo. Hoy me comprometo con tomar decisiones alineadas. ¿Qué es lo que como? ¿Cuándo como? ¿Qué carretera voy a tomar para ir al trabajo hoy? ¿Voy a decir esta cosa a mi pareja o no voy a decir esta cosa a mi pareja? Todas las decisiones, en vez de tú elegir por tu ego, pon por encima tuyo a tu conciencia y mira a ver lo que pasa. Cuanto más haces esto de poner tu conciencia por encima tuyo, más claridad y fe vas a ganar. ¿Qué es lo que te dije en mi historia? ¿Por qué? Porque vas a ver que a pesar de la resistencia y del miedo te va a ir mejor. Y esto va a decir, me ha ido bien aquí. Lo vas a hacer más. Se siente bien. Se siente bien. Al revés, cuando tú escuchas la voz de tu ego y de tus deseos, vas a caer más en la desconexión, el miedo, falta de fe y por ahí o sea, lo has visto en mi historia. De ahí te desconectas y ya está. O sea, no ganas absolutamente nada, ¿vale? La comprensión más grande para mí es que la conciencia está por encima mío. Para mí esto ha sido muy difícil de integrar porque yo soy rebelde. Por naturaleza me rebelo ante la autoridad. Y esta conciencia de alguna manera se siente como una autoridad. Porque es una voz que tú sientes como externa de alguna manera a tu ego. Entonces es como que sientes que es externa, que de alguna manera te dice qué hacer, ¿sí? Y eso genera lucha, genera contraste porque tú no lo quieres, realmente no quieres hacer a veces lo que tu conciencia te dice. Pero miren, lo que yo he entendido es que no hay lucha contra esto. Ella sabe lo que tienes que hacer, es la voz de tu autenticidad, es la voz que te va a llevar a crear una realidad auténtica, que te va a hacer sentir bien. No te puedes sentir bien cuando actúas desde tu ego y cuando actúas desde lo que tú quieres hacer. No te vas jamás a sentir bien, aunque sea el camino más fácil, no te vas a sentir bien. Y también algo que he entendido es que cuando lo estoy haciendo, estoy obedeciendo a algo más. Si yo no escucho a mi conciencia, es porque estoy obedeciendo a alguien más. El ego de todos nosotros está condicionado, de todos nosotros. El ego está condicionado y siempre va a estar condicionado porque es la misma naturaleza del ego. Entonces, si tú no escuchas a tu conciencia, escuchas a tu ego, estás siendo condicionado por lo que realmente quisieras rebelarte, o estás obedeciendo a tu familia, a la sociedad y demás, y estás desobedeciendo a ti mismo. ¡Bam! O sea, para mí esto ha sido el entender, ha sido un desbloqueo de un nuevo mundo. El darme cuenta de que sí, aunque parezca que yo desobedezca a mi espíritu, realmente estoy obedeciendo justamente a lo que no quiero obedecer y estoy desobedeciendo lo que quiero obedecer. Y esto me hizo elevarme con conciencia cabrón y me hizo llegar al punto de entrega que tengo hoy día, en donde busco todo el rato complacer y agradar a mi conciencia. Porque 3 cosas aquí, espero que no se me olviden. La primera, entendí que si no obedezco a mi conciencia, las cosas van a ir muy mal. Yo obedezco a mi conciencia mucho por miedo. Tengo miedo a lo que va a pasar si no escucho a mi conciencia. La vida me ha probado que las veces que no lo he hecho, he acabado y terminado en situaciones muy feas, en un chingo de desconexión, de sufrimiento y nunca me he sentido bien. Entonces, obedezco porque no hay alternativa. Esa es la primera comprensión. La segunda comprensión ha sido que al principio, cuando tuve ese despertar espiritual en Valencia, fue como un despertar rosas, ¿no? O sea, yo sentía que la vida me llevaba y que todo era muy fácil y que nada más tendría que fluir, que no aparecían desafíos y tal. Y esa parte de despertar estaba mezclada con una parte de evasión, que es esa burbuja espiritual que vas a encontrar en mis otros videos, la burbuja espiritual. Se había mezclado esa parte de escuchar a la conciencia a esa también de evasión. Entonces, ahí yo pensé
que escuchar a tu conciencia siempre era cómodo, se sentía como total fluidez, nunca había desafíos en el medio, siempre era muy fácil y muy placentero. Mientras que en esta segunda fase, que es la que me ha ayudado a crear de verdad una realidad auténtica, ¿vale? Y a potenciar mi ser, o sea, a tener más resultados, ha sido el entender, comprender que la conciencia me va a llevar a superar desafíos, me va a llevar a veces a conectar con oponentes muy grandes y que estos oponentes y desafíos están preparando mi carácter para ir al siguiente nivel. Entonces, la Ana de antes, lo que pasaba es que yo escuchaba mi conciencia cuando era más agradable o cuando tenía un nivel de resistencia no tan alto. Mientras que en este momento acojo todas, intento acoger todos los desafíos y a ser coherente con todas las voces que mi conciencia me trae. Aunque estas se sientan incómodas, sé que me lleven a sentir grandes desafíos, a enfrentar grandes miedos, etc. El nivel de entrega que tengo respecto a esta voz de la conciencia ha aumentado y por ende mis resultados. Antes era más desde la evitación y desde el fra-la-la. Escucho mi conciencia y fra-la-la. Ahora es el reconocer que escuchar la voz de mi conciencia me va a traer por caminos no fáciles y que esos caminos no fáciles me van a llevar a una realidad más auténtica el día de mañana. De alguna manera lo sentí también cuando era más joven, pero no tanto. Hoy día lo veo súper claro, súper mega claro. Y el tercer punto, esperen. Y el tercer punto es que cuando tú escuchas, aunque tú escuches tu conciencia, cuando estás a punto de tomar esa decisión incómoda que sabes que tienes que tomar, o de hacer o no hacer esta cosa que en algún momento has sentido, te vas a sentir súper solo. Y crees que tu conciencia te ha abandonado y hay muchas personas lo que hacen es volver atrás. Y yo también me he vuelto atrás. Es decir, la conexión que tú tienes con tu conciencia no es siempre al 100. Y la expectativa que esta conexión sea siempre al 100 es lo que hace con que la mayor parte de las personas se pierdan. Hay veces donde tú has sentido que tienes que hacer algo y cuando vas y lo haces, ya que te lleva a superar tantas resistencias, te vas a sentir solo, vas a sentir que esta conciencia de alguna manera te ha abandonado, te vas a sentir la voz de tu ego va a tomar el dominio de tu mente. Y es muy importante que en estos momentos sigas fiel a tu conciencia, sigas fiel a lo que sabes que tienes que hacer. La mayor parte de las personas lo que hace en aquellos momentos es que se vuelve atrás. Desiste, suelta la conexión. Y es lo que a mí me pasó, ¿entiendes? Al final, lo que me está permitiendo avanzar muy rápido en este momento, lo que ya no me estanca, sino que me hace enfrentar los desafíos con cada vez más rapidez, fluidez y resolución, es esta comprensión. La comprensión de que los desafíos que aparecen y que la vida me pone enfrente no son nada más que lo que el camino de mi conciencia me está poniendo para que yo los supere y me convierta en una mejor versión de mí misma. Digo esto porque sé que muchísimas personas que han conectado con esta realidad espiritual, que han conectado con ellas mismas alguna vez, tienen este mismo problema, que al final son personas muy evitativas, lo que yo era. Entonces, escuchas a tu conciencia cuando se siente lindo, no la escuchas cuando las cosas empiezan a derrumbarse, a tomar un aspecto que a ti no te gusta o que no te hace sentir bien. Entonces,
evitan el conflicto, y cuando evitan el conflicto perpetúan la misma desconexión. Por eso, a pesar de que haya muchísimas herramientas espirituales y personas que estudian y leen y demás desarrollo personal, muy pocas llegan a crear una realidad auténtica. ¿Por qué en estos momentos donde todo parece que se esté derrumbando, donde aparecen los desafíos más grandes y los conflictos que dices, pero si yo estoy alineado con mi conciencia, ¿cómo puede caerme algo tan feo? ¿Cómo puede llegar algo que se siente tan desalineado? ¿Okay? ¿Cómo puede ser que se me alinee con esto, que tendría que ser súper bonito, que mi conciencia, acabo teniendo algo súper feo? O acabo teniendo este desafío que se siente súper grande, ¿no? Cuando eso pasaba, yo lo evitaba. Y por eso, a pesar de tener una relación con mi conciencia, no acababa de crear una realidad auténtica. En esta primera fase, cuando tuve ese despertar espiritual, yo conecté con mi versión auténtica, empecé a escuchar que había algo más y tal, pero no acababa de bajarlo a tierra. No lograba construir algo a partir de ello, porque huía de todas estas chances que la vida y la conciencia me ponían para que yo me superara y lograra una versión más fuerte, más resiliente de mí misma y empezar a construir algo. Yo escapaba todo el rato. Y la versión de mí misma de hoy no huye, enfrenta y confronta. Y aun cuando siente que pierde la luz, que pierde esta conexión, no se asusta, no se rinde, no mira al otro lado, no se va, sigue ahí, sigue poniendo fe, sigue en enfoque, sigue creyendo y sabiendo que la conexión va a volver cuando pasen estos gritos del ego, porque la situación en la que estoy, ¿no? La situación por la que estoy transitando no es la más cómoda de todas. Y cuanto más hago este ejercicio, más mi vida está subiendo de nivel de una manera tan rápida que yo jamás he experimentado. Por eso se lo quiero compartir. Así que, gente, a por ello. Dejen de obedecer a su familia, dejen de obedecer a los demás, a las normas, y dejen también de desobedecer, porque esto les va a traer cada vez más lejos de ustedes mismos. La única energía que está por encima de todos nosotros es nuestra conciencia, es lo único que tenemos que escuchar, es la única relación que realmente tenemos que priorizar. La mayoría está estancada porque prioriza sus amigos, su familia, su entorno, su trabajo, su jefe, la estabilidad por encima de todo. Hasta que tú tengas las prioridades confundidas, jamás vas a brillar, jamás vas a tener una vida y resultados diferentes. Lo único que te va a traer a vivir una realidad en propósito, en conexión, que te va a llevar a tus sueños, a vivir lo mejor que hayas visto, es la conexión con tu conciencia, que te va a sorprender por completo, como hizo conmigo. Lo va a hacer con todos. Si sientes que no tienes conexión con tu conciencia, que la tienes pero va y viene, te saboteas muchísimo y no logras mantenerla, estás pasando por un momento de desconexión y tal, date cuenta de que estás obedeciendo a otras cosas y que tu orden de prioridades está equivocado, que necesitas volver a ti, necesitas asumir ese desafío por el que estás pasando, verlo como una oportunidad para conectar más y para irte al siguiente nivel en tu vida, y que realmente tú no decides, que hay algo por encima tuyo que decide y que tú tan solo tienes que reconocerlo. Realmente los niveles altos de conciencia no es nada más que eso, es reconocer tu verdad, reconocer quién eres, reconocer que hay un guía que es tu conciencia y que te va a llevar a vibrar cada vez más alto, cada vez más en alineación, cada vez más en paz. No hay más, ¿vale? Así que ahora el tema es a ponerlo en práctica, a ponerlo en práctica. Haz este ejercicio, toma conciencia de cuáles son las voces, las personas que estás obedeciendo o que estás desobedeciendo en este momento y que te están llevando a
una falta de conexión contigo. Y date cuenta de cuánto obedeces a la voz de tu conciencia, cuáles son las áreas, las situaciones donde obedeces y cuáles son las áreas donde desobedeces. Y irás viendo eso, irás viendo que cuanto más obedeces a tu conciencia, más estás desobedeciendo a los demás, pero de una forma amable, no es desde la contraposición, es porque si escuchas a ti, no escuchas a nadie más, ¿te entiendes? Pero no es desde la lucha, y vas a ver que las áreas donde tú estás obedeciendo o desobedeciendo desde el ego a los demás es donde no te estás escuchando a ti. Entonces, haz este ejercicio, empieza a traer la conciencia adentro, entrénate a escucharte cada vez más y te lo garantizo que cada persona que haga esto va a construir una realidad auténtica, porque tu guía sabe cuál es tu realidad auténtica. Sabe cuáles son tus dones, qué es lo que vienes a traer al mundo, qué es lo que vienes a construir, cuál es tu pareja, tu alma gemela, cuál es la pareja soñada con la que puedes crecer, experimentar, explorar, expandirte. Todas las respuestas están adentro y lo único que tienes que hacer es trabajar para quitar las trabas de lo que no te permiten conectar contigo y potenciar la voz de tu propia conexión. Invierte en ti hasta la muerte, invierte en este proceso hasta la muerte. Invierte en todo lo que te ayuda a conectar y a reconocer con tu verdad. Mi recomendación, fuera terapias muy energéticas, fuera Theta Healing, todas estas cosas que te elevan a un nivel energético pero que no te hacen conectar no te hacen ver cuál es tu verdad realmente, no te hacen reconocer las mentiras, las limitaciones, las voces que te están impidiendo seguir y las voces tuyas que tendrías que escuchar. Invierte en ti hasta la muerte para potenciar este canal, porque cuanto más lo potencias, más rápido vas a crecer en futuro, ¿vale? Cuanta más conciencia tienes, más rápido evolucionas, más conciencia. Los primeros pasos duran años, desde la desconexión al empezar a conectar es un buen de tiempo, ¿vale? Y nada, tienes que seguir poniéndole energía, tiempo, dinero, esta es la respuesta a todo. Luego, cuanta más conexión tienes, ¿vale? Ahí seguirle poniendo trabajo, pero ya el juego se va a poner mucho mejor y mucho más fácil. Gente, a por ello, porque todos podemos construir una realidad auténtica, todos estamos aquí por ello, y sobre todo las personas que escuchan este mensaje, ir a por todas, porque la vida se puede poner muy, muy buena, de verdad. Lo digo a ustedes y a mi versión del pasado, así que gente, a por ello. Síganme también en Instagram, ¿vale? Me encuentran como anna_londero_ y déjenme saber en comentarios qué tal les ha parecido el mensaje, el estilo de comunicación, si han notado alguna diferencia en el estilo de comunicación, y háganme saber dónde se encuentran con respecto a este tema y quién es que están obedeciendo en su vida, si están obedeciendo a ustedes mismos, a su conciencia, o si están obedeciendo a alguien más, ¿vale? Nos vemos en el próximo YouTube. Esto sí lo voy a subir. Saludos.